Sala de Cine Solaris y Huella Digital presentan Butaca 39, un podcast de cine hecho en el cine. ¿Qué me conmueve? Me conmueven las patologías sociales, ¿sabes? Si hay un actor que representa hoy en día el llamado nuevo cine mexicano, es Silverio Palacios. No, eso es lo que me conmueve, me duele, me enrabia. Y en este episodio revelaremos los misterios que le acompañan cuando se enfrenta al papel del actor en la pantalla grande. Me gustaría interpretar un personaje que tenga en sus manos todo el poder. Más de 100 películas, toda una vida preparándose para lograr la peculiaridad de crear minutos de realidad. Bienvenidos a La Entrevista con Silverio Palacios. Nuestros anfitriones. Hola, yo soy Alejandro Sosa y bueno, pues me da muchísimo gusto compartir estos micrófonos con Sandra Aguilera y con Juan Pablo Arroyo, pues poder entrevistar por segunda, tercera o cuarta o no sé cuántas veces a el maestro Silverio Palacios. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este podcast. Mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham, soy director de cine y hoy estamos muy contentos de tener a una gran personalidad como invitado a este espacio, el actor y buen amigo Silverio Palacios. Hola, mi nombre es Sandra Aguilera y es un privilegio contar en esta sala Solaris en el corazón de Morelia con la presencia de Silverio Palacios. Entonces, a mí me gustaría abordar la parte más humana de quienes se dedican a la creación, al arte. Y hoy, Silverio, tú nos dijiste que no hay historia humana que no merezca ser contada. Toda historia humana merece ser contada y de eso se trata el cine, de contar historias. Bueno, sabemos que ser un artista es un trabajo muy especial porque siempre vives entre dos realidades, la ficción y el mundo real. Por eso te quiero hacer dos preguntas iniciales. ¿Cómo convives como actor en el día a día con los personajes que representas? Y por otro lado también, ¿cómo estos personajes te han marcado para ser quien eres hoy? Muy buena pregunta, Sandra. Hola, yo soy Silverio Palacios y voy a contestarle a Sandra esa pregunta que es como una suerte de un 4 que me pone, si se puede llamar así. ¿Cómo convivo con mis personajes? Yo soy de la idea de que uno se sube al escenario teatral, uno se mete al set fílmico para permitirse ser a través de ese bendito pretexto que nosotros llamamos personaje. O sea, el personaje no es otra cosa que una máscara que nosotros adecuamos a nuestra fisionomía, ¿no? Para permitirnos ser, para ejercer las libertades que en lo cotidiano no podemos ejercer. De ahí que alcanzamos dichas que en la vida cotidiana, reitero, no cosechamos todos los días ni a cada instante. Los personajes se permiten ser todos porque en el ámbito de la ficción es posible todo. La ficción es el mundo de lo posible. Yo puedo amar en la ficción como no me es posible ni tiempo tengo en la realidad. ¿Me explico? Yo puedo odiar en la ficción como no me da tiempo ni me es posible ni argumento lo suficiente en la realidad. Y si tengo los argumentos suficientes para odiar a alguien, no puedo ejercer ese odio. No puedo ejercer ese celo, no puedo ejercer esa trascendencia que sí me permite la ficción en la realidad, como la de pronto convertirme en un genio o en un ser superdotado. La ficción te lo permite, ¿no? Porque, insisto, la ficción es el mundo de lo posible. Toda ficción, la literatura, incluso todo, se encarga de los momentos extraordinarios de la vida de alguien. Ese momento en que tú tomas una decisión trascendental en tu vida, cosa que no sucede cotidianamente en la realidad. O sea, en la realidad no lo dices con facilidad a alguien te amo, por ejemplo, porque probablemente hay trabas de orden social, de clase, de tiempo, de distancias, etcétera, etcétera. Y en la ficción sí lo puedes decir.
y lo puedes decir abiertamente mediante espectadores que atestiguan esa dicha de poderlo decir con amplitud. Entonces, ¿cómo convivo yo con mis personajes? Con esa fortuna, con esa certeza de que voy a encasar a través de mis personajes plenitudes que no me son posibles en la realidad. ¿Qué me traen los personajes? Esa lección de vida que implica haber experimentado esa plenitud. La vida no se trata de otra cosa de construir y cazar plenitudes. Y trabajamos y sufrimos, etcétera, etcétera, por conseguir una a la semana, una al mes, una al año. No. Bueno, en la ficción se consiguen cada vez. Es tu obligación como artista. El artista tiene la obligación de construir y evidenciar y hacer factible sus plenitudes al espectador, ¿no? Tanto el pintor, como el bailarín, como el cantante, como el músico, como el escritor, como el poeta, tiene que compartir sus plenitudes. Y esa es la dicha de ser artista, la posibilidad de como oficio, como un profesional de eso, construyes, diseñas plenitudes y las compartes. Una precisamente reflexión que me parece que se puede hacer es como cuestionarse dónde te deja este actuar todo el tiempo, manejando tus emociones tanto, manejándolas en el sentido a lo mejor escénico, pero de alguna manera lo estás haciendo, lo estás viviendo, ¿no? Lo vives tú como ser humano. Y justo a mí me lleva a preguntarte, Silverio, después de tantas cosas que vemos, después de tantos personajes que has hecho, después de tantas pláticas que has tenido, después de tanta cosa que en el mundo hay y que en algunas somos muy sensibles y en algunas no tanto, en ese momento de tu vida, ¿qué podrías decir que te conmueve a ti desde el aspecto más interno en este momento de tu vida? ¿Qué me conmueve? Me conmueven las patologías sociales, ¿sabes? En el sentido de que son necesariamente síntomas de una involución. Me conmueve, por ejemplo, el hecho de cómo puedes ver disperso por la sociedad, por el mundo, por tu entorno, el odio. Cuando este valor se masifica, se vuelve así como un sentir común. Porque entonces quiere decir que no hemos podido superar la barbarie de la que procedemos. Es decir, que los que nos dedicamos a hacer cultura no hemos construido los códigos suficientes, el lenguaje vasto de los entendimientos, de las coincidencias, ¿no? En los ámbitos en los que es posible y es factible convivir por distintos, diferentes que seamos, ¿no? Eso es lo que me conmueve, me duele, me enrabia, me enferma incluso, pero mi trabajo es justamente construir lo contrario, es tejer, ¿no? Cuando hablan siempre esto que ya es lugar común del tejido social roto, mi trabajo como artista, como gente, es tratar de resarcir y es que parece en términos semejantes, surcir, ¿no? Volver a encontrar los hilos donde se volviera un caos y entonces volverles a encontrar su dirección para que el tejido se vuelva a reconstruir, ¿no? Y sea sólido de nuevo. Ese es el trabajo del artista. ¿Se puede? 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 Hacer eso, o sea, se puede subsanar este daño que ya se ha hecho a través de una labor artística, en este caso a través de una labor escénica, una labor actoral. Claro que sí. No, claro que se puede. Absolutamente. El asunto es ser lo suficientemente incisivo, certero, para sensibilizar a la gente que justamente ha endurecido el corazón, ha metalizado su sentir, por decirlo, lo ha enfriado, para volver a insertarle un poco de temperatura, de calidez, a través de la sensibilidad. Para eso sirve el arte, la fotografía, la música, la danza, la poesía, la literatura en general. Para eso sirve, para sensibilizar al más inhumano de los seres.
Y entonces, bueno, pues nuestro trabajo consiste en enriquecer el lenguaje, porque en la medida en que empobreces tu lenguaje, los entendimientos se opacan, se achican. Pero si lo enriqueces y le vuelves a decir a la gente que amor no es solamente el corazoncito rojo del WhatsApp, sino es mucho más vasto, ¿me explico? Entonces que puedes resarcir el lenguaje, reivindicar su valor y encontrar entendimientos factibles. Silverio, dándole un poquito de continuidad al tema de la frustración, por decirlo así, porque estamos luchando todos los días por tratar de resarcir todos los errores que hemos cometido. Yo te lo voy a preguntar en un aspecto más profesional, sabiendo que has estado en 100 o más películas, que has pasado, que has transitado por todo tipo de personajes. A mí me gustaría saber, pero que sea desde el fondo del corazón, Silverio, ¿qué personaje no has hecho y qué quieres hacer? Es decir, dentro de esta carrera actoral, porque al final de cuentas tú haces arte, tú actúas no solamente por una cuestión de profesional o para ganar dinero, sino tú realmente actúas, siento yo, porque te gusta transformarte en alguien más e imponer de alguna manera esas ideas, ¿no? ¿Cuál es ese personaje que siempre has querido ser y que no has podido por alguna otra razón? Ups. Planteado como tal, que lo haya querido hacer, no tengo la certeza de que sea así, tan literal. Sin embargo, me gustaría interpretar un personaje que tenga en sus manos todo el poder. ¿Y qué implica eso? Porque cuando tú tienes todo el poder, implica el riesgo de, al saberte humano como tal, equivocarte. Y al equivocarte, afectar a mucha gente. Y conozco mucha gente que ha tenido todo el poder en una nación y que la ha afectado de una manera insensible, sin darse cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momentos tú tomas ese tipo de decisiones que no te permiten visualizar las consecuencias? Me encantaría, porque sin duda eso implica poner en juego toda tu inteligencia, toda sensibilidad a la par, para lo cual tú necesitas eso a lo que debiéramos aspirar todos los seres humanos, que es una sabiduría muy profunda de lo que es la naturaleza humana, de lo que es la debilidad de los seres humanos, que es la posibilidad de que cuando tienes todo el poder, tienes la tentación del autoritarismo, por ejemplo, de la dictadura, ¿no? Que es una tentación permanente y que la ejercemos y la aprendemos todos los días en esta dinámica social que vivimos, ¿no? La ejercemos desde cuestiones más básicas, más elementales, como pasarme un alto, si tú quieres, pero que se va alimentando en la medida en que el poder se va incrementando. Es una tentación del ser humano por acceder de un momento a otro a esa posibilidad de sentirse divino. ¿Podrías con todo el poder? Es decir, ¿no crees que se convierta para ti en un veneno que te empiece a asesinar poco a poco? Es decir, ¿no es un poco pretencioso, Silverio, desear todo el poder? Sí, desde luego. No, pero el reto implica qué vas a hacer con todo eso. Si vas a ser como Calígula, que en un momento determinado dice, tengo todo el poder y necesito que me bajen la luna, ya ahí hablas de una patología del poder, ya hablas de un estadio de la soberbia que se convierte en una patología justamente, ¿no? Pero pues esa es una tentación del ser humano. Luego entonces el aprender a mesurarte es otra suerte de poder. El aprender a ser prudente es otra suerte de poder que implica un respaldo absoluto de sabiduría, que eso es algo difícil de alcanzar. Lo has dicho ahorita, Silverio, me conmueven las patologías sociales. Y bueno, me hace referencia a una obra de Rosa Montero, la escritora española, acerca del peligro de estar cuerdo. Y tú has hablado también de esto. Actuar es actuarse, o actuar es ser uno mismo, ¿no? Transformarse. ¿Cómo manejas esa delgada línea entre la cordura y la locura? Primero que nada, creo que es fundamental tener en mente
que ese concepto de la cordura y la locura es algo que se mueve en tanto evolucionamos. La locura es la libertad absoluta. La locura es ese estadio que no te permite ser esclavo de un concepto existencial. Es decir, yo soy como actor, como artista, soy esclavo de ese concepto existencial que me hace reconocerme a mí mismo como actor, como artista, y me comporto frente a los demás, frente a mi sociedad, frente a mis colegas, mis contrapartes como actor o como docente, que también lo soy y me gusta la docencia. Y entonces ahí estoy ya dentro de un estándar y una convención donde todos me reconocen como actor, como docente, etc. ¿no? En la locura no hay una atadura, un concepto que te ate. Lo mismo soy actor que soy el gato con botas, o soy Superman, o soy Napoleón, o soy lo que sea. No hay un concepto existencial que te constriña a una conducta convenida con tu ser. Es la libertad absoluta. Ahora, la posibilidad de sumergirte a ese universo de la libertad absoluta y la locura, y conscientemente, inteligentemente, mediante un oficio que es la actoralidad, es una osadía del intelecto y de la sensibilidad bastante fuerte. Yo sé que es como decir, es un barbarismo, decir, pues es una osadía en sí, ¿no? Pero eso implica una capacidad mental, una inteligencia para estar viajando, yendo y viniendo a esos estadios durante una temporalidad convenida. O sea, la toma en una película o bien la interpretación actoral en una obra de teatro. Más allá, si te sigues, entonces sí te pierdes. Yo digo siempre que los actores somos una suerte de esquizofrénicos virtuosos, ¿sabes? Porque vamos y venimos con facilidad. Perdón, y quizá esa red te la da el público, ¿no? El espectador. Por supuesto. Ahora, tu obligación es, ese contacto con la realidad es el espectador, su reacción, desde luego. Tu obligación es llevar al público a esos estadios, y cuando él no te regresa por naturaleza propia, por protección propia, tú tienes la obligación de regresarlos, porque la locura es fascinante, ¿sabes? La libertad absoluta es fascinante, por eso podemos resbalar y perpetuarnos ahí con facilidad. Entonces, aguas. Justo hablando de la libertad absoluta y desde un punto de vista actoral, me gustaría preguntar, entonces, ¿todas estas metodologías actorales están bien? Es decir, Stanislavski te marca un esquema de trabajo totalmente lineal, te dice básicamente como punto a punto cómo hacerle para llegar a ser un actor. Meisner, Meyerhold, Pirandello, etc. Pero luego está un Antonin Artaud, en donde se fue precisamente a esta parte de la no estructura, y no es considerado tanto un gran actor. Bueno, por algunos sí, pero por otros, que llegara y hablara como un gallo, o que se comportara, en lugar de tener una entrevista como la estamos teniendo ahora mismo, estuviera haciendo ruidos como si fuera un gallo, resulta no ser una actuación, sino más bien una locura. Entonces, hay incongruencia en el trabajo del actor, porque a la vez nos manejamos por un director, por un guión, por una escuela actoral, ¿o hay esa libertad? Pues yo diría que todos estos teóricos y grandes maestros de la actoralidad que mencionas, pues sin duda han dado directrices de cómo involucrarte en el trabajo creativo del actor, el trabajo interpretativo. Y es muy prudente considerar todas esas lecciones de cada uno de los maestros. Sin embargo, el fin último es que tú puedas encontrar tus códigos, tus propios códigos. Desde mi punto de vista, no hay tantas teorías actorales como actores y actrices en el mundo. Porque si partimos del hecho de que actuar es permitirse ser, pues la única forma a través de la cual te vas a permitirse ser es a través de tu propia voluntad, que es como el detonador, es yo me permito ser, yo decido cuándo. Y entonces, ¿y hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde enloquezco? ¿Hasta dónde no? Si es que vamos a categorizar o a ponerle una etiqueta a los estadios, o esa transición del ser que transita por la locura, la cordura, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí son de mucha utilidad, pues todas esas teorías, desde luego, pero creo que el fin último es que te alcances a ti mismo. Siempre me preguntan, oiga, maestro, ¿cómo yo puedo mejorar como actriz, como actor? Pues pon en juego lo mejor de ti. Así de fácil. ¿Ves que soy tímida? Pon en juego esa timidez. Esa es tu virtud. Ser tímido es una forma de ser. De hecho, hay conocimiento invaluable que no se puede alcanzar sino a través de la timidez. Pon en juego tu timidez. ¿Tú has puesto en juego todo? Es decir, muchos de tus personajes son como un espejo del protagonista, es decir, te vuelves como un consejero del protagonista, o un buen consejero, un mal consejero, o te vuelves como algo que causa un impacto, una influencia sobre el protagonista. Es decir, muchas veces has estado en papeles secundarios que para mí juegan un papel primordial. ¿Has dado todo de sí y te sientes conforme con eso? No lo pienso como una virtud o una forma muy particular de involucrarme en el hecho escénico, fílmico, lo que sea. Pero es que hay algo importante en esto, es que uno no es sino a través del otro. Uno no existe sino hay la referencia visual, sensible del otro, que el otro tiene de ti. O sea, si yo estuviera hablando aquí sin que nadie me hubiera grabado, o sea, pues estaría en ese estadio de la locura, ¿no? En el que solo existo yo en mi universo, ¿me explico? Pero yo les estoy hablando a ustedes me piden, me hacen preguntas comprometedoras y yo tengo que responderles comprometedoramente, ¿no? Yo existo, o sea, mi discurso, mi reflexión obedece a sus preguntas. Y eso me confirma que lo que yo estoy diciendo a lo mejor tiene cierta utilidad para ustedes o tiene cierta razón, tiene cierto sentido. Entonces, yo no existo si ustedes no me confirman mi existencia. No puedo ser si no es a través suyo. Todos mis personajes que yo trabajo, voy a decirlo de una manera burda, por muy secundarios que sean, yo tengo que ser en una cierta medida, ahí está lo burdo, un parásito del otro. No soy a través del, sino del otro. Bueno, yo quiero preguntarte por último, Silverio, acerca del arte. A mí me han calificado aquí en esta mesa de romántica y estoy dispuesta a demostrar que no. El arte es una necesidad vital del ser humano. Uh-huh. ¿Qué piensas tú? Y también quiero preguntarte la segunda pregunta. En esta disyuntiva de tu vida en que te tuviste que tomar la decisión de dedicarte a ser actor, si regresara el tiempo atrás, ¿volverías a tomarla? Me quedó eso de que estás dispuesta a probar que no eres romántica. Bueno, es que el arte es como bien dices, es una necesidad vital porque lo que uno es capaz de desarrollar, de crear como una expresión artística necesariamente es un parámetro de tu evolución personal. Y tu evolución personal es útil o no en la medida que trasciende para el otro, en la medida que le dice algo al otro. Y entonces los artistas estamos obligados a cotejar la utilidad de nuestra obra con el efecto, con la consecuencia, con la reacción del espectador, del escucha, del músico, del que aprecia tu obra plástica. Es mi obligación como artista, quizá porque yo sí lo veo de inmediato, así recibo de inmediato como actor de teatro el aplauso, la sonrisa, cómo se conmueve, y entonces eso te retroalimenta, ¿no? Te retroalimenta y además ese ego que tú necesitas reforzar cada vez, pero no para decir, hey, échenme la luz para que se vea el ego que he desarrollado, sino porque tú necesitas cargar la luz que tiene que luego que emanar de ti. Y la segunda pregunta era... ¿Te dedicarías nuevamente al arte? Y es un cliché, yo lo decimos así con cierta presunción los que sentimos como que nos sentimos ya agraciados por el triunfo, por el éxito, por estas cosas. Sí, volvería a hacer lo mismo y cometería los mismos errores. No, si ya hice esto, pues me encantaría hacer otra cosa. O sea, si voy a ser un ingeniero, no, pues me gustaría construir los puentes que duren 100 o 120 años. Si voy a ser un panadero, así, para irme de extremo a extremo, pues me gustaría ser el panadero que alimenta todos los días a 50 familias en su colonia. Ya quisiéramos los actores todos los días alimentar de esa manera
como lo hace un panadero que se levanta a las 3 de la mañana a encender el horno y empezar a hornear, alimentar a 50 familias todos los días. Ya quisiéramos los artistas. No tenemos ese alcance y sin embargo los reflectores no están sobre él, el reconocimiento no está sobre él. Y él incide en algo básico como darle pan a alguien que trabaja, un conductor de un microbús o de un autobús y lleva a 100, 200 personas todos los días a su trabajo y las regresa. ¿Me explico? Hasta allá y más allá trasciende el trabajo de un panadero que nadie reconoce. Si es posible, si vale la pena contar esas historias. Y entonces, si el panadero no lo reconozco yo como intérprete a través, representando sus historias, pues nadie va a tomar en cuenta. O sea, hay arquitectos, hay albañiles que construyen puentes que han durado 200, 300 años y sigue atravesando cientos y millones de gente y nadie sabe quién existieron. Sin embargo, un actor que hace una película corriente, no, basura, tú le decías hace rato, estas cosas trasciende más porque pues los reflectores están ahí, ¿no? Y hay una cosa muy importante, hace ratito lo quería comentar. Sí, no hay que hacer basura, ¿no? Hay que comprometer un poquito más porque el cine es una herencia. Si tú filmas basura, heredarás basura. Yo por último quisiera preguntarte, en caso de que se concediera un deseo, así ya creo que entendí que te gustaría tener todo el poder. Hablando ya como de manera más global, no solamente en el cine, sino que tuvieras que se te pudiera conceder un deseo, ¿cuál sería? Digo, es algo muy banal, o sea, en el cine, exclusivamente en el cine, no en la vida cotidiana. ¿Cuál sería tu deseo en este momento? Tener tiempo. Todo es posible teniendo tiempo. Es posible amar, querer, construir, soñar, todo teniendo tiempo. Pero la vida es tan vertiginosa, entonces tiempo para charlar, tiempo para convivir, tiempo para mirar, tiempo, eso. Pero tú sabes, es efímera la vida, entonces, bueno, yo sé que es mucho, es pedir mucho. Hablando de tiempo, fíjate que tu más reciente proyecto tengo entendido que es Welcome al Norte. Así es. Y quisiera preguntarte un poquito sobre esa experiencia y ese proyecto en caso de que se pueda decir y si para ti ha sido abonarle una pérdida de tiempo. Órale. No, desde luego, mira, es escaso el tiempo, ya que vamos que desperdiciarlo, ¿no? Sí es una irresponsabilidad. Este fue un proyecto que me cayó en un momento extraordinario porque luego la dinámica de tu oficio, de tu profesión, parece que se olvida de que tú has podido desarrollar habilidades y necesitas espacios y tiempos de oportunidades, proyectos para someter a prueba esas habilidades. Entonces pues es un proyecto en el que volví a protagonizar una película, ¿no? Hace rato hablabas de que yo hacía personajes pequeños, ¿no? Que yo me ocupo, es mi ambición personal, soberbiamente lo digo, de hacer de cada participación un protagónico, de ese momento, pero protagónico, ¿no? De eso. Y los protagónicos de una gran película así se filman con pequeños protagonismos, ¿no? Cada situación, cada toma es... En la medida en que te haces responsable de la situación, protagonizas la situación. Si a ti te corresponde ser antagónico, contagónico o coprotagónico, bueno, juegas ese rol. Esa es tu responsabilidad. Y aquí volví a ser coprotagónico porque esta es la historia de dos amigos, de una amistad, de dos ámbitos sociales completamente distintos, de dos criterios completamente distintos. Es una historia de amistad, decía yo. Entonces, es un personaje que vive en un extremo del país, de México, y que tiene un encuentro por cuestiones laborales con otro personaje que vive en el otro extremo, donde las condiciones sociales, la cultura de convivencia son completamente distintas. Yo soy un personaje que tiene arraigado los valores familiares y este otro personaje, mi coprotagónico, también tiene arraigado los valores familiares, pero no consanguíneos, sino esos que se crean mediante la convivencia. Yo así
tengo a mi esposa y tengo a mi hijo y defiendo esa estructura familiar. Y acá es un personaje que tiene amigos, que hace de sus amigos y amigas una familia. Entonces confronta esos dos criterios de familiaridad para construir un particular concepto de amistad. De eso trata en general la película. Y desde luego es muy oportuno ahora que la disolución social en términos de ya no hay valores como la confianza, nos cuesta construir valores como eso, de hecho hasta se legisla como para tratar de inducir a que combinamos estadios de confianza, ¿no? Cuando la confianza no es algo que se reglamenta, sino es un valor que se construye con la convivencia. Y así, ¿no? Entonces aquí se da este encuentro fortuito, chocan en principio estos personajes, pero la necesidad laboral y las obligaciones laborales los obligan a crear condiciones donde surge la amistad. Porque todos, unos en un ámbito familiar y otros no, tienen carencias. Y las carencias, cuando se comparten, necesariamente, ¿no?, como el hambre, genera posibilidades de subsanarse. La soledad, cuando se comparte, deja de ser soledad, por ejemplo. El dolor, cuando se comparte, es menos, el hambre igual. Fíjate que yo no dije personajes pequeños, dije secundarios y que se fungen como un gran espejo para influir en el otro. Tú lo llamaste personajes parásitos y yo lo podría llamar personajes rémoras, porque al final de cuentas las rémoras tienen una función muy particular. E inclusive las rémoras lo que hacen es limpiar a un gran ser, que es el tiburón, y mantenerlo bien. Entonces al final de cuentas son vitales. Y tú para mí eres como el arsénico. O sea, en dosis pequeñas pero letal. Wow. Y en ese sentido, yo la verdad es que creo que todo lo que has hecho, todo lo que he visto tuyo, no sé si he visto las casi 100 películas, pero todo me ha impactado, y del personaje, del actor que siempre me acuerdo es de ti. Porque como tú mismo dijiste, tú das dosis de verdad. O sea, tú cuando te metes en un personaje lo que haces es darnos verdades constantemente. Y llegas a un punto en que nos convences a todos de que eres esa persona, ese personaje que estás caracterizando, y nos metemos en ese papel, ¿no? Entonces yo en lo personal, todo lo que he dicho hasta hoy, ojalá no se haya usado en mi contra, porque al final de cuentas, ser, y me incluyo en eso, yo creo que me estoy desahogando contigo, Silverio, Creo que a veces los parásitos o las rémoras o los personajes que fungimos como algún tipo de espejo en el otro, podemos estar cargados de mucho más poder que el otro mismo, Pues en ese sentido yo me siento muy honrado de haberte tenido el día de hoy aquí en este espacio. Te agradezco muchísimo, Silverio Palacios, gran amigo, gran actor, que te hayas tomado la molestia de venir hasta Morelia, Michoacán, al corazón de la ciudad, a esta casa antigua que tiene más de 400 años, a platicar un ratito con nosotros. Muchas gracias, y agradezco muchísimo también a Sandra Aguilera, la romántica, y a Alejandro Sosa, el analista, por haber estado colaborando en esta cabina, al igual que a Francisco Gallo y a todo el staff que colabora con nosotros en este podcast cultural. Pues agradecemos mucho la presencia del maestro Silverio, nos quedamos con una gran enseñanza, y yo personalmente te agradezco el compromiso que siempre manifiestas, que justo creo que nos falta, no solamente en la disciplina actoral, sino en muchas áreas. Entonces gracias por tu compromiso, gracias por compartir esto, y bueno, pues agradecemos a toda la audiencia que nos acompañan en este tipo de conversaciones con grandes maestros del cine. Yo te agradezco personalmente, espero que no sea la última vez, como bien lo dijiste, Silverio, lo que nos falta es tiempo, y hemos disfrutado este día como si fuera toda una vida. Muchas gracias por tus enseñanzas y por lo que dejas aquí en Solaris. Muchas gracias por su invitación a esta isla, a esta de confesiones mutuas, porque me parece ser que el entrevistado era yo, pero por ahí fluyeron ustedes también, y me dio mucho gusto saber que nos igualamos en voluntades. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, y pues que se repita esta convivencia de entrañas. Gracias, Silverio.
Butaca 39, el podcast de Sala de Cine Solaris.